Bueno, vamos directo al grano con Nisty Análisis. Hoy vamos a diseccionar algo que literalmente todos damos por sentado: las tablas de multiplicar. Digo, seguro les trae recuerdos de la primaria, ¿no? Esa pequeña frustración de intentar memorizar cuánto es, digamos, 7 por 8. Pero dejando la nostalgia de lado, este bloque fundamental de construcción matemática está justo en el centro de una infraestructura global masiva. Así que vamos a desempacar cómo esta herramienta mueve, de hecho, al mundo entero. Y para que se den una idea de la escala real de esto, vean este número. Casi 1.500 millones de resultados en una simple búsqueda de Google sobre herramientas de tablas de multiplicar. 1.500 millones. No es una cifra menor, para nada. Es la prueba contundente de que dominar las matemáticas básicas no es solo una tarea para pasar de año, es, en realidad, una búsqueda universal superactiva en todas las culturas y regiones que se les ocurran. Claro, ver estos números gigantescos naturalmente nos obliga a hacernos la pregunta del millón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué algo en apariencia tan básico, tan simple como multiplicar, acapara una cantidad tan extraordinaria de la atención y, sobre todo, del capital a nivel mundial? Bueno, para entender el panorama completo, tenemos que dar un paso atrás. Y eso nos lleva a nuestra primera parada, el interés global y el enfoque mundial en la educación fundamental. Porque, piénsenlo, toda esta escala arranca desde muy arriba, justo en los pasillos del poder político. El punto clave aquí es que aprender lo fundamental no es solo un hito personal en la vida de alguien. Funciona como una prioridad política definitiva, que básicamente moldea las agendas de un país entero. Fíjense en esto. Cuando líderes mundiales, como el ex primer ministro británico Tony Blair, allá por 1997, definían sus principales enfoques de gobierno, la frase era clara y contundente: educación, educación, educación. No es casualidad, es el motor absoluto a largo plazo para el desarrollo de cualquier nación. Lo que nos conecta perfectamente con la sección 2, prioridades y presupuestos gubernamentales, o cómo se traduce la política en inversiones financieras masivas. Porque, seamos sinceros, las verdaderas prioridades se demuestran con presupuesto en mano. Y aquí es donde la cosa se pone bastante seria. Este gráfico muestra una realidad económica que francamente asusta un poco por la enorme disparidad geopolítica. A nivel mundial, estamos hablando de un gasto en educación de 5 billones de dólares anuales. Billones con B, pero miren la distribución. El 66% de todo ese gasto se concentra en países de ingresos altos. Y en un contraste abrumador, los países de bajos ingresos rasguñan apenas un 0,5%. Es una radiografía clarísima y durísima de cómo se distribuyen los recursos para cimentar el aprendizaje global. Ahora, si bajamos esos porcentajes macro a la realidad de algunos países, nos topamos con cifras localizadas que son alucinantes. El Reino Unido, por ejemplo, invirtió más de 148.000 millones de dólares en 2018. Canadá, más de 72.000 millones en 2020. E incluso México, que para 2023 destinó la impresionante suma de 945.000 millones de pesos, lo que equivale literalmente al 3% de todo su Producto Interno Bruto. Es un capital inmenso, dedicado directamente a construir y sostener la infraestructura educativa. Entonces, haciendo un acercamiento desde ese gigantesco nivel macroeconómico, llegamos a la sección 3. El rol de las escuelas y el despliegue institucional de los recursos educativos, porque al final del día son estas instituciones las encargadas de tomar todos esos recursos masivos y convertirlos en conocimiento real. Y dentro de esas escuelas, las matemáticas no se ven como un simple trámite o una obligación académica más. Tienen un peso filosófico profundo. Como alguna vez dijo Galileo Galilei, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Es una perspectiva que cambia todo, eleva a las matemáticas mucho más allá del plan de estudios y las convierte en la herramienta esencial para decodificar la realidad misma. Precisamente por eso las escuelas le ponen tantísimo empeño a esta base. Lograr que un alumno recuerde en automático las tablas de multiplicar es crítico. Esa fluidez instantánea es la llave de entrada indiscutible, no solo para sobrevivir y avanzar en los campos STEM, ya saben, ciencia, tecnología e ingeniería, sino para cosas del día a día. Hablamos de poder navegar tus finanzas básicas o simplemente cumplir con los requisitos para acceder a la mayoría de los empleos actuales.
Reduciendo nuestra lupa un poco más, pasamos a la sección 4. 2 enfoques de enseñanza, explorando las metodologías dentro del aula. Vamos a ver de manera súper imparcial cómo los maestros, que están ahí en la primera línea, entregan realmente este conocimiento. Los recursos analizados nos muestran dos métodos muy distintos, y la comparación es fascinante. Por un lado, tenemos las matemáticas tradicionales. Piénsenlo como construir un edificio bloque por bloque. Te enseñan el algoritmo primero y a base de pura repetición y práctica te aseguras de dominar el procedimiento. Básicamente, te da el cómo antes del por qué. Pero por otro lado, está el modelo llamado Discovery Math, que voltea el proceso por completo. Aquí, retan a los estudiantes a usar el pensamiento crítico primero, a intentar resolver el rompecabezas conceptual por sí mismos antes de que alguien les entregue la fórmula mágica. Es un enfoque que prioriza entender el concepto por encima de la mera repetición del procedimiento. Y así llegamos al final del embudo en nuestra sección 5, el impacto individual, la realidad diaria y los beneficios para el estudiante. Después de hablar de billones de dólares y políticas globales, todo el viaje aterriza en un estudiante individual sentado en su pupitre. Porque, la verdad sea dicha, el gran objetivo detrás de toda esa inversión astronómica mundial y de los intensos debates metodológicos es súper simple: empoderar a una sola persona. Se busca dotar a ese estudiante de una confianza inquebrantable en sus propias habilidades, allanarle el camino para que triunfe en la escuela secundaria y entregarle una herramienta de vida que, seamos honestos, hoy en día es tan fundamental e indispensable como saber leer. Así que, para cerrar este análisis, vale la pena quedarnos con esta reflexión a largo plazo. Uno debe preguntarse, ¿cómo es que las metodologías específicas que vivimos de niños, ya sea a través de la repetición de algoritmos o descubriendo conceptos, moldean para el resto de nuestras vidas nuestra capacidad de procesar y conquistar problemas globales complejos? Es una idea bastante poderosa e intrigante para tener en cuenta la próxima vez que nos topemos con una simple tabla de multiplicar. Esa humilde y básica herramienta que, de manera completamente silenciosa, sostiene a nuestro mundo.